Las máquinas sin duda son importantes para el desarrollo de nuestra civilización, pues realizan tareas que serían imposibles realizar con nuestras propias fuerzas. A lo largo de la historia hemos aprendido a crear sistemas mecánicos que nos permitieron transformar el mundo que nos rodea y realizar hazañas asombrosas como construir enormes ciudades o transportarnos a lugares que sería imposible viajando a pie, además de fabricar todo tipo de productos con mucha eficiencia para disminuir costos y mejorar la calidad de vida, explorar los misterios del espacio e incluso asistir en tareas demasiado precisas de labor médico, con mecanismos de formas increíbles. Y todo esto nos parece muy común y reciente, pero quizá no lo sea tanto. De hecho, se dice que la palabra ingeniero tiene sus orígenes del latín ingenium, que respondía al responsable de controlar y construir las máquinas de combate como catapultas o los trebuchets. Pero ¿de dónde vienen las máquinas y los mecanismos? Hagamos un breve recorrido histórico. Pues pese a que se tienen registros de mecanismos en la antigüedad, podemos considerar a Arquímedes como uno de los pioneros de los mecanismos y las máquinas, por sus diversos y novedosos diseños, como el tornillo de Arquímedes, que consiste en un mecanismo para la elevación de agua, harina, cereal o material excavado. Este mecanismo se basa en un tornillo que hace girar dentro de un cilindro hueco situado sobre un plano inclinado. Otro de los ingenieros que vale la pena mencionar es Vitruvius, que en su Tratado de Arquitectura, una obra que consta de 10 libros de arquitectura, maquinaria hidráulica y cronometría, describe diversas máquinas como el odómetro. Esta era una máquina capaz de medir la distancia recorrida, es decir, una máquina parecida a lo que sería un taxímetro antiguo, y se basa en un sistema de ruedas, de modo que para cada vuelta, un pin en el eje engranaba con una rueda de 400 dientes. De este modo, una vuelta completa equivalía a una milla actual. A su vez, este engrane estaba conectado a otra rueda con agujeros a lo largo del borde de la circunferencia, donde había un depósito con pequeñas piedras que iban cayendo de una por una. También uno de mis favoritos es Leonardo da Vinci, diseñador, pintor, escultor, inventor y creativo que dejó huellas con sus mecanismos. Entre ellos tenemos al tornillo aéreo de Da Vinci, su catapulta e incluso algunos autómatas. Los mecanismos generalmente se diseñan para resolver problemas, tal como Juanelo, que logró construir una de las más grandes obras de la ingeniería hidráulica. El artificio de Juanelo era un mecanismo capaz de elevar agua desde el río Tajo de Alcázar de Toledo, salvando un desnivel de 90 metros con un recorrido de 306 metros. También podemos mencionar a Thomas Newcomen, que en los siglos XVII y XVIII, ante la necesidad de crear máquinas impulsadas por medios diferentes a la energía hidráulica, monta la primera máquina de vapor que funcionó con éxito en 1712, para que años más tarde James Watt hiciera varias aportaciones, entre los que se destaca el mecanismo de línea recta y su mecanismo de 6 barras, además de un sistema para controlar la velocidad de las máquinas de vapor conocido como el regulador de Watt. Los mecanismos se fueron volviendo más precisos a medida que la sociedad evolucionaba y demandaba diseños más complejos, y por eso la ingeniería, gracias al estudio de la física y las matemáticas, han facilitado mucho el diseño, análisis y síntesis de los mecanismos. Pero antes que nada, ¿qué es una máquina y qué es un mecanismo? Bueno, depende mucho a quien le preguntes. Le podrías preguntar a este señor que te dice que una máquina es una combinación de cuerpos resistentes de tal manera que por medio de ellos las fuerzas mecánicas de la naturaleza se pueden encauzar para realizar trabajo acompañado de movimientos determinados, y un mecanismo es una combinación de cuerpos resistentes conectados por medio de articulaciones móviles para formar una cadena cinemática cerrada con un eslabón fijo y cuyo propósito es transformar el movimiento. En realidad muchos autores te dicen cosas similares, pero mi definición favorita es la de Norton y Alejo Abello, que los definen de formas muy parecidas. Una máquina es un sistema de elementos acomodados para transmitir movimiento y energía de una forma predeterminada, mientras que un mecanismo es un sistema de elementos acomodados para transmitir movimiento de una forma predeterminada. Como ves, la definición de máquina y mecanismo es un tanto difusa y radica en su grado y no en su clase. En realidad no hay una línea clara, pero por convención llamamos máquina a todo lo que trabaje con fuerzas grandes y llamamos mecanismo a todo lo que trabaje con fuerzas pequeñas. Pero para entrar en contexto, veamos una breve clasificación. Tenemos los mecanismos de transmisión lineal. Estos mecanismos tienen una entrada lineal y una salida lineal. Por ejemplo, la palanca, que es una barra rígida que gira en torno a un punto de apoyo, o la polea simple, que se utiliza para comunicar el movimiento de rotación entre dos ejes. Estos dos mecanismos proporcionan principalmente ventaja mecánica. También tenemos a los mecanismos
mecanismos de transmisión circular. Estos mecanismos tienen una entrada circular y una salida circular. Por ejemplo, la polea de transmisión, que se produce entre dos o más poleas unidas por correas flexibles. También tenemos las ruedas dentadas y cadenas, los engranajes o el sinfín corona. Este tipo de mecanismos proporcionan una relación de transmisión para modificar la fuerza y velocidad entre el movimiento de entrada y la salida. También podemos tener mecanismos que transformen movimientos, como los que transforman el movimiento circular en alternativo, por ejemplo la biela manivela, el leva seguidor o la rueda excéntrica, o los que transforman el movimiento circular en lineal, como el tornillo tuerca o el piñón cremallera. Aunque esta clasificación no está del todo completa, pues deja fuera algunos mecanismos para regular el movimiento o mecanismos para acumular energía como los amortiguadores o mecanismos flexibles, sí que es una excelente forma de entender el panorama amplio que tienen los mecanismos que estaremos abordando en esta serie de videos. Por lo pronto, en este video aprendiste sobre la historia de los mecanismos, qué es una máquina, qué es un mecanismo y conociste una primera clasificación sobre algunos mecanismos comunes. En el próximo video veremos conceptos básicos de los mecanismos. Nos vemos allá. Y esto fue todo por el video de hoy. Muchas gracias por tu suscripción. Si tienes dudas puedes escribirlo en los comentarios. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes ayudarnos compartiendo el video con alguien que le pueda servir. También tenemos un Patreon, links en la descripción. Y muchas gracias por vernos.